Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Nos encontramos en la vorágine de las inminentes y muy importantes elecciones en nuestro país. En medio de otros asuntos relevantes a nivel mundial, elegir a los próximos líderes se convierte en un tema sumamente delicado debido a que impactarán fuertemente a nuestra sociedad en los próximos años. Nos preguntamos: ¿qué tipo de líderes busca la gente hoy en día? ¿Qué apariencia deben tener? ¿Cuál sería nuestra guía para elegir con toda sabiduría? ¿Cuáles son las características que debemos buscar en un buen líder? ¿Cuál debe ser su perfil? Y hablando de líderes, y de acuerdo a nuestro pasaje bíblico, ahora pregunto: en su tiempo o en el nuestro, ¿podría Jesús competir en una elección para un cargo de liderazgo? ¿Sería él elegible de acuerdo a los cánones que rigen las reglas políticos sociales? Las que regían antes, hace años, o sea, una limpia presentación pulcra, apellidos de alcurnia, hechos que respaldaban su candidatura, o simplemente de acuerdo a las reglas que ahora son normales: tener un buen compadrazgo, un partido poderoso y mucho dinero para repartir, sin que importe mucho los antecedentes. La respuesta a la pregunta que hemos inicial sobre si Jesús, de acuerdo a nuestro contexto, podría ser considerado como un líder, elegirlo como tal, podemos contestar correctamente al considerar lo que realmente ocurrió cuando Jesús se presentó como el Mesías tan largamente esperado por el pueblo judío. Él era el Mesías, enviado por Dios mismo. Él mismo también lo reveló, de acuerdo a la narración en el pasaje bíblico que acabamos de leer. Pero en este mismo pasaje encontramos que en lugar de que el pueblo lo recibiera con júbilo y agradecimiento a Dios,
lo rechazaron abiertamente y además con mucha furia. Así que entonces nos preguntamos, y es lo que queremos analizar en los siguientes minutos: ¿por qué lo rechazaron? ¿Por qué? Si en él se cumplían al pie de la letra todas las profecías antiguas, sin faltar una sola de ellas. ¿Por qué lo rechazaron aun cuando sus obras milagrosas, realizadas en varios lugares, lo presentaban como el Hijo de Dios? La primera respuesta es por su falta de imagen. Esto lo encontramos en las Escrituras. El pasaje paralelo a la historia que encontramos en Lucas, narrado también por Marcos, que trata del mismo evento, es más detallado en cuanto a este aspecto y nos ayudará más para clarificar esta primera respuesta. Aunque Jesús nació en Belén de Judá, región del sur, creció en la región norteña de Nazaret, lugar que realmente él consideraba como su propia tierra. Así que después de recorrer varios lugares de sur a norte, haciendo milagros, llegó a la región de su niñez y juventud. Entonces leemos lo que Marcos escribe que ocurrió el día de descanso judío. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. No obstante que estaban muy sorprendidos, admirados por lo que ya habían escuchado de él, sus enseñanzas y sus milagros en las ciudades de alrededor, Marcos dice que se escandalizaron en lugar de alegrarse y sentirse orgullosos que el Mesías fuera uno de sus paisanos, alguien que ellos conocían desde su niñez y juventud. ¿Por qué ocurrió esto? En esta narración descubrimos que Jesús fue rechazado por su falta de imagen de líder. Primero, por su historial familiar nada distinguida. Un carpintero común, miembro de una familia común, un hombre joven casi solitario. En segundo lugar, sin ninguna credencial autorizada por las autoridades clericales de su tiempo, sino con apenas unos pocos amigos y letrados y nada recomendables. Seguramente la imagen que vieron en él fue la de un hombre iluso, que no mostraba el perfil de lo que ellos consideraban como un verdadero líder. Seguramente también lo consideraron un hombre débil y sin ninguna cualidad para ser realmente el Mesías que ellos estaban esperando. Así que esta es una de las primeras causas por las cuales el Señor Jesús fue rechazado como el Mesías, como el líder que el pueblo esperaba, porque no tenía la imagen que ellos se habían hecho del Mesías. En segundo lugar, encontramos en este pasaje que el Señor Jesús fue rechazado por la incomprensión de su misión. Los judíos del primer siglo, que odiaban al Imperio Romano, seguramente se habrían unido en forma decidida en torno a un rey judío militante. Se rebelaron muchas veces hasta que un vengativo general romano arrasó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero el reino que Jesús proclamaba no se adecuaba a sus expectativas, a lo que ellos estaban esperando. Recordamos que al principio de su ministerio, Jesús rechazó un ofrecimiento de gloria y territorio tentador.
Más tarde, rechazó constantemente las presiones de la multitud. A pesar de ser el más poderoso de todos los reyes, pasó su tiempo hablando y enseñando, en vez de reclutar un ejército, un regimiento. Aún sus discípulos, acostumbrados a las imágenes más tradicionales de poder y liderazgo, por mucho tiempo no alcanzaron a captar el concepto que Jesús tenía del reino que él había venido a liderar. Una y otra vez le pedían explicar las parábolas, mientras trataban de superarse mutuamente en cuanto a su posición ante Cristo. Con el pasar del tiempo, los discípulos se fueron convenciendo de que Jesús era efectivamente el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así fue como lo confesó Pedro, cuando el Señor Jesucristo les preguntó: ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús reconoció la confesión de Pedro, pero luego Pedro recibió el reproche más severo en el pasaje siguiente, cuando se opuso de que su líder pudiera eventualmente sufrir y morir. No era así como lo estaba imaginando tampoco Pedro. Las paradojas del tipo de liderazgo que encarnaba Jesús se fueron profundizando a medida que se acercaba su entrada final a Jerusalén, la capital. Pero aún en esa ocasión, el Señor Jesús no montó un carro de combate, ni en un brioso corcel, sino en un asno. Y pocos días después dejó a sus seguidores un emblema permanente que no era un estandarte real, ni un cetro de rey, sino la cruz en que él fue ejecutado. Es completamente claro que sus paisanos y el resto del pueblo judío, incluyendo naturalmente a las autoridades religiosas, se habían hecho una imagen completamente equivocada de la misión que el Mesías cumpliría al llegar a la tierra. Sus expectativas eran totalmente opuestas a lo que las Escrituras habían anunciado sobre la tarea del Mesías. En este pasaje bíblico vemos al Señor Jesús abriendo el libro del profeta Isaías y leyendo en voz alta y firme el resumen preciso de la tarea principal que haría el Mesías al venir a su pueblo, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta última frase fue como una fuerte y ofensiva bofetada para los que le escuchaban, así como una intolerable blasfemia. Lo que ellos escuchaban que él decía y hacía a la gente que se encontraba en su recorrido de ciudad en ciudad, no era lo que ellos interpretaban de las palabras de Isaías que haría el Mesías. Ellos entendían que el Mesías vendría como un libertador militar, altivo y orgulloso, fuerte, para salvar a su pueblo de la opresión romana. Sencillamente, ellos no querían el tipo de reino que Jesús traía. Por eso Mateo anota que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Incluso el evangelista Juan consigna la terrible incomprensión de su ministerio, que no solo era de sus paisanos, sino aún de su propia familia, al decir: porque ni aún sus hermanos creían en él.
A tal grado era la visión equivocada que de él tenían, que dice Marcos que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Así que podemos entonces darnos cuenta fácilmente de por qué fue rechazado el Señor Jesús como el Mesías esperado, como el líder que el pueblo quería y había soñado y esperado por tanto tiempo. Por su falta de imagen, pero también porque se incomprendía plenamente el ministerio, la tarea que Él vendría a hacer a este mundo. Y la tercera causa por la que el Señor Jesús fue rechazado abiertamente fue por su favor para los no judíos. Entendiendo Jesús que lo veían no como el Mesías y líder esperado, sino como un embaucador, un engañador, y que solo querían ver el espectáculo de sus milagros, les respondió de una forma tal que terminó de encender su enojo contra él y su declarado rechazo. Recordemos lo que les hizo enojar tanto con su respuesta. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Los profetas de la antigüedad, Elías y Eliseo, hicieron milagros entre otros pueblos por causa de la incredulidad de los israelitas. De esa manera, los gentiles, o sea, los no judíos, recibieron las bendiciones de Dios que habría dado a Israel, a no ser por sus rebeliones contra él. De la misma manera, también Cristo hizo señales entre otros que no eran judíos, porque los de su pueblo no creían en él. Dice la Escritura que se llenaron de ira cuando lo escucharon, y seguramente fue por varias razones. Una de ellas, quizás porque Jesús estaba comparando a estos 2 grandes y reconocidos profetas por toda la nación. Eso era inaudito. ¿Cómo se atrevía a compararse con estos profetas? Pero también porque Jesús les decía que ellos no eran dignos de sus bendiciones. Qué ofensa para ellos, el pueblo escogido de Dios, indignos de las bendiciones de Dios. Pero quizás más particularmente, porque aunque Jesús sí hizo algunos milagros en Capernaum y en otros pueblos de esa región del norte de Palestina, la implicación de estas ilustraciones, de los ejemplos que él puso sobre los milagros de Elías y Eliseo entre los gentiles, es que Jesús también tendría bendiciones para los gentiles, para los que no eran judíos. Y todo esto fue muy ofensivo para ellos y se escandalizaron. En lugar de aceptar la verdad maravillosa de un reino que abarcaba mucho más allá de sus fronteras, de su nación pequeña, por su orgullo nacionalista tan reducido del reino de Dios, optaron por enojarse y desear matar a Jesús. Amaban más su orgullo, su envidia, sus prejuicios, quedando además sin explicación de lo que había causado tanta admiración aún entre ellos mismos, por lo que habían estado escuchando de Jesús en otros pueblos. Así que Jesús fue rechazado abiertamente por estas 3 causas que hemos mencionado. Porque Él no representaba la imagen que ellos querían ver en un líder,
porque ellos interpretaban incorrectamente la misión principal del Mesías aquí en la tierra de Cristo. Pero también porque Él los ofendió, diciéndoles que las bendiciones de Dios también eran para los no gentiles, que ellos consideraban como perros, así les llamaban a los no gentiles, indignos de poder recibir de Dios algún favor. Por eso fue rechazado el Señor Jesús. Aún en nuestros tiempos, Jesús sigue siendo rechazado por muchos por no reunir las características que según ellos deben tener y mostrar los verdaderos líderes, por su falta de imagen y atractivo, por su apariencia de debilidad, porque no les ofrece una vida de riquezas materiales y placeres egoístas, porque al contrario, les llama a una vida frugal y santa, una vida que practique las virtudes cristianas tan odiadas en nuestros tiempos ultramodernos, progresistas y autodeificados, rechazando abiertamente las virtudes cristianas, como son el amor desinteresado que busca primero el bien de los demás antes que el propio, el perdón a los ofensores y el pago de su mal con un bien, el llamado a una vida de fidelidad matrimonial y de orden en la familia, una vida de honestidad, una vida de veracidad, el correcto uso de los dones, de los talentos, de las vocaciones para el bien común, para el desarrollo correcto y benéfico de la sociedad. Y además, la invitación para ser parte de los colaboradores suyos, colaboradores de Cristo, en la búsqueda de más adoradores del Padre Celestial por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la obra que Él mismo había venido a realizar. Esta, obviamente, no es la imagen que nuestra sociedad busca en un líder, por parecerle inoperante, inefectivo, impráctico y además débil. Aunque Jesús no era débil. En esta misma ocasión del pasaje que nos está ocupando y en varias otras, nuestro Señor Jesucristo mostró claramente su valentía y liderazgo. Cuando, dice la Escritura, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarle, Él pasó por en medio de ellos y se fue. No les tuvo temor y caminó en medio del grupo y se alejó de ellos. En Juan 10:39 leemos que en otra ocasión procuraron otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos. Tuvo que ser un líder valiente para limpiar el templo. Y no lo hizo una vez, sino dos. Leamos una de ellas en el Evangelio de Marcos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Nos preguntamos, ¿dónde estaban? ¿Qué hacían los oficiales, los líderes religiosos? ¿Por qué no vinieron y lo detuvieron y lo interrumpieron? Nuestro Señor Jesucristo no era y es solamente manso y humilde, sino también era y sigue siendo el león de la tribu de Judá, como le llama Apocalipsis 5:5, ante el cual nada ni nadie puede oponérsele. También podemos recordar lo ocurrido cuando los soldados fueron a atraparlo en el huerto de Getsemaní. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba.
cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué fue lo que los derribó? Simplemente la presencia divina, dinámica de Jesús, que se presentaba con valor y decía, yo soy el que ustedes están buscando. Él pronunciaba las palabras, yo soy, como el ser omnipotente y eterno, y sus enemigos retrocedieron y cayeron a tierra. Así que no, de ninguna manera Jesús es un líder débil y sin imagen de líder. Que no se equivoquen, frase que ahora se utiliza mucho, que no se equivoque la gente. Jesús sí es manso y humilde de corazón, es todo amor, es todo perdón, es un amigo amado, amante, servicial, pero también es el ser omnipotente, eterno, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el León de la tribu de Judá. Él es el mejor de todos los líderes que la historia universal ha conocido, fuerte y poderoso como ninguno, manso y humilde como ninguno, infinito y eterno como ninguno. Jesús dijo que su reino no tiene límites geográficos. Su reino no puede ser ubicado en un mapa, porque sus seguidores viven en medio de sus enemigos, no separados de ellos por ninguna frontera en toda la tierra. Jesús profetizó que su reino tendría un crecimiento notable, aún en medio de un ambiente que trataría siempre de destruirlo, como lo ha intentado infructuosamente en el curso de los últimos milenios. Es terriblemente inconcebible que mucha gente todavía no le reconozca como el líder que necesita urgentemente en sus deshechas y tristes vidas. Y que por otro lado sigan las deslumbrantes y engañosas luces de otros líderes que solo buscan su propio bien y autocomplacencia. Los cristianos que lo hemos recibido como el verdadero Mesías prometido, que hemos entendido el carácter de su reino y de su obra, que atrás de su real humildad y sencillez que tiene, vemos también su gloria y su poder. Debemos celebrar todo el tiempo su llegada a nuestro mundo perdido por su desorientación, mostrar su obra transformadora en nuestras propias vidas y proclamarlo decidida e intensamente como el líder que jamás debe ser rechazado, porque es el líder que realmente necesita nuestra quebrantada sociedad. Proclamemos esto al mundo. Digamos que no hay otro líder que se pueda comparar a él. Animemos a la gente tan necesitada para que lo reciba, crea en él, decida entregar su corazón, creer en sus virtudes, en su amor, en su poder, vivir como él dice que debemos vivir y servirlo. Y entonces realmente todas las cosas serán totalmente diferentes en su vida y también en nuestra sociedad. Los cristianos tenemos este enorme privilegio, esta grande tarea para hablar del líder que realmente debe importar a la sociedad. Jesucristo por sobre todos los demás, por sobre todas las cosas. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
right